¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de El Otro Lado. A mis espaldas las aguas del río Paraná, protagonista principal de lo que sucedió el 8 de septiembre de 1989 en la localidad de Bellavista, cuando un colectivo con músicos chamameceros correntinos se precipitó a las aguas, muriendo 6 de ellos. Hoy el programa va a estar dedicado íntegramente a recordarlos y homenajearlos. Omar Cacho Espíndola, poeta, compositor, músico, va a ser nuestro entrevistado de hoy. Con él vamos a estar hablando de lo que sucedió hace exactamente 30 años. El 8 de septiembre no es una fecha fácil. El recuerdo y el homenaje son los principales sentimientos que se respiran en el aire. En 1989 llenaron el Teatro Vera y los despidieron con una ovación de pie. Con ganas de llevar el chamamé al viejo continente, comenzaron una gira que tenía como primera parada la localidad de Bellavista. Pero el sueño de llegar a Europa se lo tragó el río. Hoy, en El Otro Lado, recordamos a Miguel Ángel Michel Sheridan, Joaquín Gringo Sheridan, Daniel Yacaré Aguirre, Cito Segovia, Johnny Beer y Seferino Chango Paniagua. Cacho, primero que nada, gracias por haber venido hoy. No, gracias a ustedes por invitarme, sí. 30 años de la tragedia de Bellavista. 30 años, ¿cómo pasa el tiempo? Che, qué rápido que pasa. Qué increíble, mirá. Hay veces que por ahí el tiempo que tengo, me tengo por ahí a veces en algunos momentos a pensar y digo yo, ¿quién diría ya? Son 30 años. Sí. ¿Cómo recordás hoy esos momentos? Bueno, con profunda tristeza, lógicamente, porque indudablemente fue muy grande la pérdida que hubo, digamos, de vidas en ese accidente, de talentos, de músicos de mucha valía, compositores impresionantes, Cito, Gringo, El Chango, en fin, y mejores amigos, porque éramos prácticamente una familia, no solamente, digamos, en lo musical, sino a nivel de amistad que habíamos logrado, digamos, en ese tiempo, porque para la gente por ahí que está mirando el programa, a lo mejor muchos no sepan que esta delegación, la que tuvo el accidente, se había conformado para viajar a Niza, a Francia, a un evento a nivel mundial, y donde nosotros, este grupo, iba a representar no solamente a la provincia de Corrientes, sino al país, a la Argentina, claro, toda, ¿viste? Entonces hubo un trabajo, digamos, de 4 o 5 meses, prácticamente todas las noches, porque tratamos de adecuar los tiempos, los horarios de cada uno, sobre todo Cito Segovia, que venía de Chaco, y bueno, y armamos un lindo grupo, digamos, no solo en lo musical, sino también, digamos, en la amistad, ¿viste? Hoy me decías que, y hablábamos fuera de cámara de lo que es el destino, y de los que estuvieron ahí sin tener que estar, como también de los que minutos antes se bajaron. Exactamente, sí. El caso de Puche González, por ejemplo, que era bailarín del grupo Guada, que había viajado, fue a Itatí peregrinando, porque hay una peregrinación más o menos esa fecha, creo que un día o dos antes, y bueno, fue caminando, y de regreso nosotros lo alzamos en la casa ahí en el 17 de agosto, y lógicamente el cansancio, digamos, de la caminata, todo eso hizo que él se quedara dormido en el colectivo. Y los amigos, los compañeros del grupo dijeron, bueno, vamos a dejarle que siga durmiendo hasta que nosotros, que fuimos a la radio a hacerle la audición, el programa,
que volviéramos al club y bueno, que ahí recién le despertaron, cosa de que él tenga un tiempo más de, digamos, de descansar, de dormir. Y fíjate, igual me cuenta después Pucci que él se despierta dentro del colectivo ya cuando estaba el colectivo en el agua, cuando ya estaba, Claro. ya le había casi prácticamente alcanzado el agua también a él. ¿Qué sensaciones tenés hoy, 30 años después, cuando recordás a esos amigos que perdiste ahí? No, y como te dije, de mucha tristeza, ¿viste? Porque, bueno, con todos ellos, te había comentado, digamos, la amistad, el cariño, pero con algunos en particular, en el caso, por ejemplo, del gringo, ¿viste? De Mitchell, con quien casi permanentemente estábamos. Si bien es cierto, ellos tenían el grupo, el grupo Imaguaré eran Gringo, Mitchell, Julio y Juan Sacú. Después, bueno, vino el grupo Reencuentro, después de la separación de Julio y Joaquín, y el Gringo. Pero siempre mantuvimos, digamos, una buena amistad, y digamos, de encontrarnos en guitarreada, de tocar juntos, de cantar juntos. Y el Chango Paniagua, lógicamente en particular, porque era mi cantor, era mi primera voz, era mi amigo, mi hermano, con quien compartíamos hasta cosas íntimas, digamos, de la vida de cada uno, contando. Y bueno, se me fue también el Chango Paniagua ahí en esa, ¿viste? Y el Yacaré, bueno, el Yacaré era un personaje muy particular, un capítulo aparte era con el Yacaré, porque si no nos veíamos por algún motivo, si no teníamos que encontrarnos, digamos, para espectáculos, siempre él me estaba llamando, me estaba buscando y nos íbamos aquí y allá, siempre compartiendo con Yacaré, ¿viste? Después de esta tragedia que sin duda enlutó al chamamé correntino, ¿hubo un cambio en los chamameceros o en el chamamé en general en Corrientes? Sí. ¿Podría decirse que hubo un antes y un después? Claro, sí, que hubo, de hecho que sí. A ver, en la juventud pegó muchísimo, en los jóvenes, quienes eran chicos en ese momento, donde aprendió, digamos, yo me acuerdo, hay una metáfora de Julián Cini que una vez le escuché y me quedó como grabado, dijo que el espíritu de ellos, de los músicos que murieron ahí en ese accidente, es como que el sol transformó en nubes y esa nube volvió en agua y sembró esa semilla chamamecera para que nazcan estos retoños que hoy ya son árboles bien plantados, ya árboles grandes. Hoy digo yo, después de los 30 años, por ahí de pronto si hago nombres me voy digamos, olvidar de alguno. Sí, no voy a nombrar a todos, porque yo creo que la gran mayoría de aquellos que agarraron un bandoneón después de eso buscaron imitar al gringo, o sea, tocar el estilo del gringo. Al punto tal de que el gringo fue quien, trajo al chamamé no solamente el bandoneón, sino el acordeón. El gringo largaba el bandoneón y tocaba el acordeón, o largaba el acordeón y tocaba el bandoneón. Y la mayoría de los jóvenes bandoneonistas son bandoneonistas y acordeonistas. Por eso te digo, y son todos buenos porque, ejemplo uno voy a poner, Nini Flores, que en paz descanse también Nini, que no solamente fue un eximio acordeonista, un gran acordeonista, también no sabes lo que tocaba el bandoneonista de aquellos. Y bueno, no nombro a él, pero en él todos aquellos otros chicos te digo yo porque son mucho menores que yo, claro, que tocan el bandoneón y el acordeón, eso, uno. Y bueno, después los compositores, los que siguieron la línea de Cito Segovia, en la composición, en el canto. En fin, sí, yo creo que hizo que el chamamé, como te digo, como dijo Julián, prendiera esa semilla en estos chamameceros actuales nuestros. ¿Cómo ves hoy, cómo ves a toda esta generación de chicos muy jóvenes? Algunos que ni siquiera llegan a los 20 años, algunos ni siquiera a los 15 inclusive, sí. Y que ya son, si se quiere, figuras promeseras del chamamé.
Sí, sí, es que no, lo veo con muchísima satisfacción porque Hoy eso, ustedes son los espejos en los que ellos se miran. sí, no sé, sí, podríamos decir espejo, pero sí, a ver, te podría decir que me llena de muchísima satisfacción porque eh, da la pauta de que nuestro chamamé, nuestra música no va a morir, no va a quedar sin, está bien, así se fue un Tránsito Barolo, un Ernesto Montiero, un Isaco Aibol, y bueno, quedamos aquellos de esta generación que ya prácticamente también ya, no digo que nos estamos yendo, queremos quedar un tiempo más, pero que ya tenemos que dar paso a la juventud chamamecera, ¿no es cierto? Y hay una juventud chamamecera impresionante. No solamente en lo musical, o sea, digamos, no es lo musical, sino, quiero decir, en lo instrumental, también en los cantantes. Hay excelentes cantantes, tanto varones como mujeres. Eh, Me sorprende gratamente la cantidad de mujeres cantando y cantando bien. ¿Entendés? Porque en aquellas épocas era como que una mujer cantando era como que no era bien vista por Claro. la sociedad, porque por prejuicio, porque se creía o se pensaba que una mujer porque cantaba era otra cosa. Tengo muchas amigas conocidas y amigas cantantes, mayores de las chicas que están cantando ahora, que todas casi coinciden en eso, que los padres o la sociedad las miraban como que no eran bien vistas porque cantaban. En cambio, qué sé yo, hoy gracias a Dios hay un surgimiento de muchas chicas jóvenes, sin ir más lejos. Voy a citar como ejemplo mi sobrina Jorgelina, la hija del Jorge Espíndola, hermano del Lolo Espíndola, mis primos hermanos. Y Jorgelina es una excelente cantante, digamos, una chiquita que una vez le hicieron una pregunta a Jorgelina si a partir de cuándo ella le gustó el chamamé y dijo desde que estaba dentro de la panza de mi mamá, porque el Jorge le cantaba cuando ella estaba dentro de la panza de la mamá, le cantaba chamamé, entonces, y bueno, cité a ella como un ejemplo, pero así como ella hay una cantidad impresionante de chicas jóvenes que cantan muy bien. Bueno, pero en el caso de Jorgelina, digamos que viene de familia. Sí, Viene sí, de tus viejos. viene de familia, sí. Claro, sí, viene de mi viejo, de mis tíos, porque casi hay una, ahí como podría decir, un chiste musical, decía el maestro Herminio Jiménez, ¿viste? Que dice que una vez le preguntaron si toda la familia era músico, y le dijo a él, el músico, le dice, sí, mi abuelo era músico, mi papá músico, también, pues yo por supuesto le dije, si Dios quiere mi hijo tampoco va a trabajar, le dijo. Tampoco va a trabajar. Sí, recuerdo esa anécdota. Sí, no, pero volviendo otra vez, digamos, a lo que estábamos hablando de lo musical, digo yo, no es, la gente por ahí cree que el ser músico no es un trabajo, y es un trabajo que no es fácil, y encima es una carrera que no es corta, o sea, no es que se da y no, requiere de un trabajo y a través de los años uno va logrando, digamos, posicionarse como Y músico. requiere de mucho sacrificio. Más Sí. allá de lo que se pueda creer, por lo contrario, requiere de muchísimo sacrificio. Claro, por supuesto, son horas. La gente escucha un tema que dura 3 minutos, por decirte, en el escenario, de un tema, pero no sabe cuánto tiempo le costó al músico armar ese tema, ensayarlo, e ir haciéndolo, digamos, tocando y tocando y tocando para llegar, digamos, a una perfección, si se pudiera decir así, ¿no es cierto? Para que la gente cuando escucha ese tema ya en el escenario sea agradable al oído de la gente, ¿viste? Y eso requiere de tiempo, de ensayo, más allá que el que es compositor, autor y compositor, también tiene que abocarse a ese tiempo, digamos, de componer, de armar, de crear, de armar el tema y buscar los arreglos musicales, digamos, para dejarlo Claro. lo mejor posible, ¿no? Cacho, se siguen viendo con quienes, con muchos compartís escenario todavía, pero se siguen viendo a menudo quienes sobrevivieron a esa tragedia de Bellavista. Mira, con quien más
seguido me veo es con Ricardo Escófano. Ahora en este tiempo no lo ando viendo. Pero siempre nos comunicamos, nos hablábamos, una llamada telefónica, che, compadre, ¿cómo andaba? Nos decimos compadre sin ser, ¿viste? Porque Claro. Una forma de cariño, de comunicarnos. Compadres de la vida. Compadres de la vida, sí. Y sí, ahora con Carlito Miño no, porque Carlito medio como que por ahí en algunas oportunidades nos encontramos, él cuando andaba con el grupo, el dúo, tenía sus grupos musicales y bueno, por ahí coincidíamos en el escenario y nos veíamos. Y Tito Gómez, que se fue a Brasil hace ya un tiempo bastante prolongado y por ahí a veces, a través, digamos, de las redes sociales, por ahí algunas cosas me entero de él, pero muy poco. Muy poco. Sí. Hoy me contabas que te vas cada 8 de septiembre a Bellavista. Sí, yo me había prometido ese día que después ya de haber salido del colectivo y nadado sin saber nadar y llegar hasta al altímetro que mide la altura del río ahí en Bellavista, en el puerto de Bellavista, yo me prometí mientras podía, mientras Dios me daba vida y posibilidad de ir todos los 8 de septiembre allá a Bellavista en ese horario. Creo que un año no fui porque me habían contratado en Formosa a tocar ahí un evento, pero sí me acerqué a la catedral de Formosa y entré a la iglesia a rezar un Padre Nuestro por el alma de los que se fueron. Gracias por la visita, Cacho. Gracias a vos, un cariño grande a toda la audiencia y bueno, a ver si en una de esas, la próxima nos encontramos con los instrumentos de por medio y hacemos unos chamamecitos. Sería fantástico, ¿Vamos? Sería fantástico. Quedamos así. Te tomo la palabra. Sí. Gracias, Cacho. Hoy en Quinta Esencia vamos a contarte el trabajo que realizaron un grupo de alumnos de la Facultad de Comunicación Social en el año 2015, en el que justamente relataban y contaban lo que significó esta tragedia para el género chamamecero. Vamos a hablar con Natalie Zacarías. Bueno, el documental se llamó Y el río se hizo canto y trata un poco de lo que fue la historia contada desde el testimonio de los sobrevivientes y de las personas involucradas en ese entonces, de lo que fue un hecho que conmocionó el ambiente musical del chamamé, la cultura correntina, y en cierta manera quisimos darle voz a ellos para que nos muestren un poco qué había acontecido, porque nosotros tuvimos ideas de lo que fue el hecho, pero no es lo mismo que lo que nosotros sabíamos en base a lo que ellos nos fueron contando cada vez más, que también fue creando una conexión a su vez cuando ellos nos contaban, en medida que conectábamos con lo que nosotros ya sabíamos. La idea surgió en base a una propuesta de la Cátedra de Teoría y Técnica del Periodismo Audiovisual 2. Era una propuesta de hacer el documental. Ya habíamos hecho anteriormente un material audiovisual, un cortometraje sobre la leyenda del Yerutí, que trataba una leyenda correntina, y queríamos seguir esa línea, pero asociada más a cuestiones reales relacionadas con el periodismo y con la cultura correntina. Entonces, en esa línea surgió este documental. La producción nos tomó alrededor de 2 meses, más o menos, en lo que fue tomar las entrevistas, los contactos. Hicimos un viaje a Bellavista también, nos conectamos con Ñan de Cable, que es el que nos proporcionó material de archivo audiovisual. De hecho, fue el lugar en donde tocaron por última vez los chamameceros, y recolectando también de otros lugares, de los diarios locales de acá, y de quienes por ahí, enterándose de la idea de este proyecto, nos aportaban material. Esto fue una oportunidad en la que yo me conecté verdaderamente con la cultura correntina, porque fue escuchar esta historia desde las voces de los chamameceros. Es una historia muy fuerte, muy sensible, y en verdad fue como una manera de ir un poco hacia nuestra historia, de nuestra cultura, porque la forma en la que ellos nos contaban era una manera de dar un homenaje a las personas que
que ya no están, pero que aún así siguen vigentes en el chamamé correntino y en la poesía y en todo lo que eso significa para muchas personas. Yo creo que ahí también está el valor de este documental, porque hoy por hoy es algo que excede lo que fue la productora, sigue teniendo trascendencia, pero es por el hecho de que es una historia que llega a muchas personas por lo que significa el chamamé para Corrientes. Entonces creo que eso es más que nada lo que queda significativo para mí, el poder haber aportado algo, y creo que también para el equipo es como que hoy volvemos a mirarlo y sentimos lo mismo y nos da el orgullo de seguir compartiendo esto. En ese entonces estábamos Ornella Tirabosco, que fue la directora, Celeste González, Verónica Mendelovich, Clara Martínez y yo. Juan Manuel Aspiazú fue el encargado de ayudarnos con el tema del montaje y de la edición. Fue el que nos dio un empuje, aún así nos dio el paso de poder involucrarnos también desde el lado de la musicalidad, nos enseñó algunas herramientas de edición. En ese sentido estamos súper agradecidas con él porque nos dio los parámetros generales para que todo quede hermoso, porque a lo mejor lo digo como algo propio, pero en realidad fue un proceso bastante largo. El tener su ayuda nos aportó muchas cosas y bueno, reforzar lo que nosotros íbamos aprendiendo también en ese momento. Fue un trabajo en equipo, porque más allá de que después tuvimos que dividirnos los roles, cada quien iba experimentando cada rol, el tema de las entrevistas, de conseguir los contactos, de conectar con las personas. No es fácil contar eso, más ir hacia el pasado, y en cierta manera nos ayudó también lo que es el entablar una conversación con una persona, ver qué es lo que destacamos de eso. Y es una cuestión bastante compleja el hecho de resumir todo lo que nos pueden llegar a decir en pocos minutos, sin ir por el lado del morbo, tratarlo todo con mucha rigurosidad. Me parece que eso fue como una manera de entrenarnos nosotras también para la comunicación de lo que nosotros queremos contar con otras personas y qué es lo que queremos transmitir también. Entonces fue una gran enseñanza tanto en lo técnico, en lo emocional, como en lo personal. Tuvo repercusión en el interior de la provincia, se transmitió varias veces en festivales, sobre todo en Bella Vista, que fue el lugar donde tuvo mayor trascendencia. Y el miércoles pasado obtuvo la declaración de interés de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. Esto en el marco de los 30 años de la tragedia, y en cierta manera quieren volver a resignificar el chamamé o este hecho, pero dando paso a lo que es la revalorización del chamamé. Tal así que este próximo miércoles se va a estrenar. Y bueno, están invitados quienes participaron, como los realizadores, nosotros y las personas en general. Las ganas de seguir participando de la cultura, las ganas de seguir generando esto que es la comunicación, involucrarte con otros testimonios. A mí me parece que en este caso tuvo mucha trascendencia por ser una historia muy particular que toca el corazón de los correntinos, pero que a su vez quedan muchas historias por contar. Y a 4 años, involucrándome en la cultura desde otro ambiente, veo que también se están generando nuevas propuestas de comunicación. Avanzó mucho en el aspecto audiovisual, en lo digital, y me parece que está bueno porque se conocen muchas voces diferentes, hay muchas historias por contar y todavía queda mucho por ir creciendo profesionalmente. A mí particularmente lo que me llamó la atención de los chamameceros que participaron del documental es que se hayan mostrado predispuestos a contar un tema bastante sensible. Y aún así, lo que también me dio una conexión con ellos fue la manera en la que ellos sintieron eso y lo vieron como una proyección de nosotros pasamos por esto, pero estamos haciendo un homenaje cada vez que tocamos
cada vez que sentimos la música, cada vez que tenemos en cuenta lo que fue también el río Paraná y hablar sobre eso, se inspiraron en canciones y me llegó mucho el hecho de que hoy por hoy sigan homenajeando y sigan dando la apertura a nuevos talentos para significar lo que es el chamamé y la cultura correntina. A mí lo que me parece importante en este caso es el hecho de no ser nosotras las que hablamos, sino que sean ellos, porque ellos son los protagonistas, ellos son los que vivieron esto. Nosotras simplemente somos mediadoras, quizás facilitamos el hecho de poner una cámara delante, de armar una producción, de fijarnos algunos detalles en el mensaje, pero ellos hicieron toda la historia y nosotros en ese caso es como que nos corrimos un poco pensar que el material sí fue para, o surgió más que nada desde una cátedra o de una propuesta de aprobar una materia, pero la trascendencia que tuvo en realidad fue por ellos, por la historia, por cosas que nos exceden a nosotros. Entonces, a mí me parece poner foco más que nada en eso y en las cosas que ellos tienen para contar a través de su música y a través de sus hermosos poemas en cada canción. Y esto ha sido todo por hoy. Llegamos al final de una nueva edición de El Otro Lado. Sí, señor. Esperamos que las historias que hoy compartimos con ustedes les hayan parecido interesantes. Nos reencontramos el próximo lunes a las 21:30 aquí en este canal.